Muy buenos días. Extendemos un saludo cariñoso a todos los hermanos del distrito de La Tebaida. Agradecemos al pastor Felipe Valencia esta oportunidad que nos da de poder llegar y compartir con ustedes eh, las hermosas enseñanzas de la Biblia. Queremos saludar a todos nuestros hermanos de la iglesia central de La Tebaida, la iglesia Betania del mismo pueblo. También saludamos a los hermanos de Sevilla Central, los hermanos de Caicedonia. También queremos hacer llegar nuestro saludo a los hermanos de Chalón, de Obreb, allí en Pueblo Tapao, los hermanos de Marmato y los hermanos de Chorrera Iguales. Para todos, hermanos, un feliz sábado. Y damos gracias a Dios porque en medio de las dificultades, en medio de las limitaciones, en medio de nuestros templos cerrados, Dios permite que mantengamos esa conexión con Él. Porque para estar conectados con Dios, no necesitamos sino orar, hablar con Él y estar conectados también a través de su palabra. Así que gracias al Señor porque Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cada día sentimos esa compañía del Señor. Ahora tenemos la oportunidad de repasar y aplicar lo que estudiamos cada uno de los días de esta semana. La Biblia, el libro de Dios, la palabra de Dios, ha tenido que enfrentar una serie de dificultades, de persecuciones. El diablo ha querido acabar con la Biblia. Hubo un tiempo que quemaron tantas Biblias que pensaron que ya no había más Biblias. Sin embargo, Dios cuidó su libro, Dios cuidó su palabra. Y entonces, como el diablo no pudo destruir físicamente la Biblia, se ha empeñado en cuestionar el contenido de la Biblia, el contenido de la palabra de Dios. Y vaya que ha tenido bastante éxito, porque sí, ahora todo el mundo tiene Biblia. Sin embargo, los temas, los personajes, los lugares, los mensajes, todo lo que Dios ha puesto en su palabra, ahora el diablo lo tiene en tela de juicio. Así que esta semana yo creo que todos ustedes sintieron alegría, ¿no? De ver cómo Dios ha cuidado su palabra y cómo a pesar de tantas dificultades, hoy nosotros podemos disfrutar de esa palabra pura, como Dios se la entregó a través del Espíritu Santo a los profetas, quienes las escribieron para beneficio de nosotros. El tema de esta semana fue la historia bíblica. Y yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué tal que alguien le diga, sabe? El que es su papá no es su papá. Y los que se llaman sus hermanos no son sus hermanos. Esa no es su familia. Y usted no es de la Tebaida. Y entonces empieza a cuestionar su vida, empieza a cuestionar su familia, empieza a cuestionar su historia y empieza a decirle cosas que le hacen dudar, ¿de verdad que esta no es mi familia? Yo creo que usted empezaría a dar evidencias, a mostrar las evidencias que confirman que realmente esa es su familia, esos son sus padres y esos son sus hermanos. Porque la historia es su historia y nadie se la puede quitar. La podrán cuestionar, pero es su historia. Y esa historia hace parte de su vida. Y si le quitan esa historia, le quitan todo. Ustedes han escuchado o han visto esas historias de reencuentro de esos hijos que descubren que el papá y la mamá no eran el papá y la mamá, de que sus padres están en otro lado. Y empieza esa crisis, ¿no? En su historia real y la historia por vivir. Y bueno, empieza ahí una crisis existencial. Así que, mis hermanos, vamos a dedicar estos minutos para hablar de la historia en la Biblia.
de cómo la historia que la Biblia relata es una historia no solo real, no solo verdadera, sino que es una historia que trae lecciones muy lindas, lecciones muy valiosas para todos nosotros. Los niños sacan lecciones de las historias de la Biblia. Los jóvenes también extraen lecciones valiosas de todas las historias bíblicas. Así que esa es la diferencia de la historia que nos cuenta la Biblia. Vamos a compartir acá pantalla para que podamos disfrutar algunas cosas. Entonces, nuestro tema es la Biblia como historia. Por los siglos XVI o XVIII, surge en el mundo intelectual o en el mundo científico la llamada alta crítica. La alta crítica tiene la función de decir si esto es o esto no es. Y si esto es, tienen que haber todas las evidencias para decir de que eso es. Y si eso no se puede comprobar, entonces eso no es. Y cuando la alta crítica se acercó a la Biblia, dijo que había que quitarle a la Biblia todo lo sobrenatural. O sea, tenemos que quitarle a la Biblia todos los milagros, todas las cosas que supuestamente, la alta crítica dice, supuestamente las hizo Dios. Entonces, hermanos, piensen ustedes que le quitáramos a la Biblia todas las cosas sobrenaturales, todos los milagros. ¿Qué nos quedaría? Realmente no quedaría nada, porque la Biblia presenta mayormente la historia de Dios, ¿no? La historia de Dios interviniendo en la vida del ser humano. Así que la alta crítica cuestiona la existencia de personas, cuestiona la existencia de lugares que se mencionan en la Biblia, cuestiona también la existencia de personajes. Y entonces, a veces, cuando nosotros no tenemos cómo mostrar esas evidencias, mira que el mismo hombre se encarga de encontrarlas. Aquí encontramos en estas gráficas unos documentos, algunos son de piedra, otros son de arcilla, y esos documentos sencillamente han servido para reafirmar la historia bíblica. Por ejemplo, antes del siglo XX, en el siglo XIX ya, surgió la arqueología. La arqueología es la ciencia que se encarga de excavar lugares históricos y verificar esos lugares, esos hallazgos, esos monumentos con la historia, ¿no? Para ver qué coincidencias hay o para comprobar o desmentir muchas historias o muchos conceptos históricos. Entonces, como el cristianismo permaneció en silencio, la arqueología empezó a hablar. Y cuando la arqueología empezó a hablar a favor de la Biblia, prácticamente todos los postulados de la alta crítica empezaron a quedar desacreditados. Es decir, que la arqueología se volvió una herramienta muy útil para reafirmar que realmente todo lo que la Biblia dice es cierto, es verdad, y que muchas cosas se han comprobado gracias a los hallazgos de los arqueólogos, ¿no? En diferentes lugares del lejano oriente. Por ejemplo, aquí tenemos este documento que se le conoce como la piedra moabita. La piedra moabita. Esta piedra moabita tiene unos relatos que hacen paralelo con Segundo de Reyes, el capítulo 3, el segundo libro de Reyes, el capítulo 3. Allí en ese capítulo se mencionan algunos personajes y en esta piedra se encontraron también los nombres de esos personajes que menciona Segunda de Reyes 3. Por ejemplo, soy Mesá, rey de Moab, Omri,
Se menciona a Omri, que había oprimido a Moab. Se menciona también allí un punto donde dice que tomé de allí los vasos, vivía en la casa de David. Entonces, algunas cosas están borradas, ¿no? Lógicamente, por los efectos físicos, el deterioro, ¿no? A través de los tiempos. Pero en esas inscripciones sencillamente están nombres de personajes y de lugares que menciona la Biblia. Así que es innegable, hermanos, que la historia bíblica es una historia confiable. La arqueología nos ha permitido confirmar varias cosas de la Biblia. Por ejemplo, la historia de los primeros reyes de Israel. Muchos pensaban que David y que Salomón fueron reyes míticos que de pronto no existieron. La invasión de Asiria, el imperio de Babilonia, el ministerio de Jesús. Todas estas historias que nos cuenta la Biblia, poco a poco han sido confirmadas gracias a la arqueología. Y cuando nosotros vemos que muchas de las historias de la Biblia han sido confirmadas por los arqueólogos, que muchos arqueólogos no son cristianos siquiera, entonces la historia nuestra se vuelve más confiable. No quiere decir que nosotros, si la arqueología no lo confirma, no lo creemos, nosotros lo creemos, sea que la arqueología, que la alta crítica no lo acepte. Nosotros creemos en la historia bíblica porque creemos en Dios y la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos dice la Biblia que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Sino que para esas mentes que llamamos nosotros críticas, mucha gente que cuestiona todo, cuando ve estas cosas, entonces ellos tienen que aceptar que la historia bíblica es una historia confiable. Por ejemplo, los arqueólogos haciendo excavaciones, aquí ustedes ven este mapa, este terreno, y allí descubrieron una fortaleza, la fortaleza de Ela, que también se le conoce como Khirbet Keyyafa. Y aquí abajo, en este sector, en este valle, es el lugar donde se enfrentó David y Goliat. El registro bíblico dice: los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Entonces, esos lugares coinciden con estos lugares. Y veamos aquí más adelante algo que nos ayuda. Dice: Khirbet Keyyafa fue en tiempos de Saúl una guarnición fortificada. Esto indica que el enfrentamiento entre David y Goliat ocurrió en un lugar real entre ejércitos reales. O sea que no es una historia de fantasía. Realmente los hallazgos arqueológicos señalan los lugares que menciona la Biblia. Entonces, eso nos da a nosotros, o no a nosotros, porque ya nosotros lo creemos como real, ¿no? Por lo menos yo creo que todas estas historias son reales, ¿no? Pero para los que ponen en duda los relatos bíblicos de que realmente aquí hubo una guerra, una pelea entre reinados, entre dos reyes reales, y que Goliat era un personaje real y que David era un personaje real. Entonces, ya aquí aparece entonces en escena David y se muestra, o la Biblia, como la Biblia lo dice, que David realmente fue un rey. David y Salomón son la corona de los reyes de Israel, o sea, fue los que lograron llevar el imperio de Israel al máximo. La cúspide del reinado de Israel fue el reinado de David y Salomón. De ahí para acá, el reinado fue un desastre hasta que vino el Señor Jesús, ¿no? Que es de la descendencia de David y va a establecer
el reino realmente. Entonces, durante mucho tiempo se consideró a David y Salomón como reyes míticos, pero la arqueología ha descubierto la ubicación de Efes Damin, la actual Kibbutz Kei, Aseca y el campamento de Saúl. Este documento, la inscripción de Azazel, en esta piedra se ha encontrado el nombre de los, esto es como una losa, una vasija. Aquí en este documento de Azazel se encuentra el relato del reinado de David, o se hace mención, ¿no?, a los reyes de David, a los reyes David y Salomón. Y en esta vasija se encontró un nombre, el nombre de uno de los hijos de Saúl, Esbaal, que está en 1 Crónicas 8:33, y fue grabado en una vasija fechada alrededor del año 1000 antes de Cristo. Y precisamente en el año 1000 es cuando David logra el máximo esplendor de su reinado en Jerusalén. Y también hace allí una mención a David, que hace una mención de la casa de David en una inscripción del rey Azazel de Damasco. Entonces, estos documentos, estas fracciones de documentos, sencillamente tienen personajes, tienen lugares que nos hacen corroborar que lo que la Biblia cuenta realmente existió, que las historias que cuenta la Biblia realmente sucedieron y que los personajes de que nos habla la Biblia realmente fueron personas, no personajes míticos. Ahora, otro acontecimiento sobresaliente del relato bíblico es la invasión de Sennacherib, rey de Asiria. En Isaías 36:1 nos dice el relato: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces, ese relato, por mucho tiempo se dice, pudo ser que sucedió, pudo ser que no sucedió, no hay evidencias. Pero mira cómo el Señor se encarga de comprobar esas cosas. Se descubrió un grabado en un documento, en una roca, que se le conoce como el grabado de la destrucción de Laquis. Y allí se dice que en el año 701 a.C., Sennacherib invadió Judá, destruyendo completamente a Laquis, ¿no? Laquis era una ciudad de Israel. Y también dice que sitió a Jerusalén. Este hecho fue sacado a luz cuando se desenterró su palacio en Nínive. Allí aparece un registro de la destrucción de Laquis, cuyas ruinas también dan testimonio de ello. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿y por qué aquí no se cuenta de que 185,000 soldados asirios fueron muertos? Ah, porque los historiadores no podían escribir las cosas negativas, las pérdidas, las derrotas del imperio, no las podían escribir. Solamente escribían lo positivo. Y en esa invasión de Asiria a Israel, pues lo positivo fue que destruyeron a Laquis. Pero cuando sitiaron a Jerusalén, vino el ángel y destruyó y mató 185,000 soldados. Bueno, sigamos porque el tiempo se nos va. Yo sé, hermanos, que muchas cosas ustedes esta semana quisieran compartir, ¿no? Lástima que pues no lo podemos hacer, pero ahí ustedes en grupo lo pueden hacer. Aquí también en este documento que se le conoce como la prisma de Sennacherib, que también es una roca, en la prisma de Sennacherib podemos leer que no pudo tomar Jerusalén, sino que dice: a Ezequías encerré en Jerusalén, su residencia real, como un pájaro en una jaula. Por supuesto, no menciona la destrucción de su ejército a manos del ángel, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ya que los escribientes tenían la orden solamente de registrar las victorias y las cosas positivas del reino.
Así que omiten muchas cosas. Y esa es la ventaja de la Biblia, ¿no? La Biblia cuenta las cosas positivas y las cosas negativas, no esconde nada. Este prisma también confirma la exactitud de la historia bíblica que nos relata la muerte de este rey a manos de sus dos hijos, ¿no? Eso lo dice la Biblia, y en esta piedra, en este relato, en esta descripción, también relata lo mismo. Así que usted puede, hermano, darse cuenta de cómo las historias bíblicas son confiables. Ahora hablemos del imperio babilónico, Babilonia. Estos imperios, como fueron sentenciados por Dios, desaparecieron de la historia. Y por muchos años se consideraba que Babilonia fue una ciudad mítica que pudo o no pudo existir. El libro de Daniel relata la existencia del imperio babilónico como un imperio real y cuenta detalles de lo que pasó en este imperio. Por ejemplo, en Daniel 4:13 habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahí encontramos un hombre que dice que él construyó esa ciudad, que Nabucodonosor fue el que construyó esa ciudad. Por ejemplo, este historiador, Heródoto, un historiador griego del siglo V antes de Cristo, él creía, y así lo escribió, que Samuramat fue la reina mítica de la Babilonia, que reconstruyó y magnificó. O sea, él dice que esta reina reconstruyó y magnificó a Babilonia. También Heródoto desconocía la existencia de Nabucodonosor o Belsasar. O sea, cinco siglos antes de Cristo, este historiador desconocía que hubiera existido un imperio llamado Babilonia y que hubiera existido el rey Nabucodonosor. Pero veamos qué pasó en ese documento, en ese hallazgo arqueológico. Ese hallazgo arqueológico nos permite saber que Samuramat no fue la reina de Babilonia, sino que fue una reina de Asiria. Y también nos dice que el que reconstruyó Babilonia no fue Samuramat, sino que fue Nabucodonosor. Y que Belsasar fue corregente con su padre Nabonido. También podemos nosotros aquí ver esta gráfica que se le conoce como la puerta de Istar. Dice que en el Museo Pérgamo de Alemania está esta imponente puerta que era la entrada al imperio de Babilonia, a la ciudad de Babilonia. Así que, hermanos, en los museos, en los grandes museos del mundo, existen pruebas físicas que confirman los relatos bíblicos. Algo más de Babilonia. En las excavaciones que muchos arqueólogos han hecho allí en el Medio Oriente, perdón, aquí vamos atrás un momento. En las excavaciones que han hecho en algunos lugares allí de la Mesopotamia, ellos han desenterrado otros emblemas que demuestran que el león era un símbolo de la ciudad. El león alado, aquí vemos una imagen de piedra de un león atacando a un hombre. Entonces el imperio babilónico siempre usó el león como un símbolo, ¿no? Y ya nosotros eso lo sabemos hace mucho tiempo porque Daniel nos lo cuenta, ¿no? Daniel cuenta la historia de lo que pasó allí en Babilonia. Y aunque parezca increíble la historia de Jesús, lamentablemente la historia de Jesús también ha sido puesta en entredicho. La Biblia, por ejemplo, dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Por muchos años, la alta crítica puso también en tela de juicio la existencia del propio Jesús. O sea, la alta crítica, Jesús no existió. Alegaban la falta de registros de la existencia de él o de cualquiera de sus contemporáneos. Es decir, que no había registros que pudieran probar que existió Poncio Pilato, que existió Caifás
y todos los personajes que se mencionan en la historia de Jesús, ¿no? En el relato de los evangelios. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver qué ha pasado entonces. Se encontró un documento en esta roca, una piedra, y en esa piedra se encontró una inscripción que decía Poncio Pilato, gobernador de Judea. En ese monumento del siglo I después de Cristo, también se han encontrado, junto a esos documentos, se encontró la caja funeraria de Caifás y su familia. Todo esto corrobora el relato de los evangelios y de un historiador que le ha hecho mucho bien a la iglesia, que es Flavio Josefo, ¿no? Ese es un historiador judío. Este historiador sí está muy centrado y él concuerda casi el 100% con las historias bíblicas. Algo más, otras cartas que han sido rescatadas, las cartas de Tácito, Plinio el Joven, apoyan la historicidad de Jesús y muestran el surgimiento del cristianismo a mediados del siglo I. Entonces, estos documentos que ya son más nuevos, que son más recientes, siguen confirmando que la historia bíblica es una historia confiable. Gloria a Dios, hermanos. No nos equivocamos cuando nos hablaron de la palabra de Dios y la aceptamos como palabra de Dios y decidimos seguir las enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces, ya la historia o muchas de las historias de la Biblia han sido confirmadas. Y cuando algo es confirmado, pues se vuelve ¿qué? Más confiable. Ahora la historia bíblica es más confiable porque los argumentos de la alta crítica para minimizar el relato bíblico han quedado sin piso porque hay evidencias que muestran que realmente esas cosas sucedieron. Pero hermanos, ¿qué es lo importante de todo esto, de la historia? El apóstol Pablo, cuando hace un recuento histórico de personajes en el capítulo 11 de Hebreos, pregunta, ¿y qué más digo? ¿Y qué más digo? ¿Y qué más cuento? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, contando de Barak, contando de Sansón, contándoles de Jefté, narrándoles la historia de David, así como de Samuel y de los profetas. Cuando ve uno de estos cuadritos, por ejemplo, el cuadro de Enoch, ya nosotros tenemos una historia. Cuando vemos esta gráfica de Noé, ya hay una historia detrás de todo eso y nosotros las conocemos. Pero entonces, hermanos, ¿por qué esas historias? ¿Para qué esas historias? ¿Cuál es el propósito de Dios contar y dejar esas historias de esos personajes, ¿no? Que tienen cosas buenas, pero que también tienen rasgos negativos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve la historia de Sansón, ¿tuvo debilidades Sansón? Claro que sí, muchas. ¿Tuvo problemas Abraham? Claro que sí. La Biblia está formada por historias reales e historias confiables. Así que no vacilemos en esa confianza, en esa fe de que todos los relatos realmente son como allí se narran en la Biblia. Las evidencias arqueológicas pueden apoyar nuestra confiabilidad en la Biblia, pero no son la base de nuestra fe. La fe es un don de Dios. Es el Espíritu Santo que ha puesto en la fe en nosotros y que nos hace aceptar la Biblia como la palabra de Dios y que todo lo que la Biblia tiene es una gran verdad. La Biblia va mucho más allá de la historia. La Biblia nos muestra hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que creyeron en Dios y siguieron las instrucciones de Dios. Hombres que se dejaron transformar por Dios, hombres que llegaron a convertirse en los instrumentos de Dios para transformar a otros. Esos actos de fe, esas cosas de Dios que acompañaron el acontecer humano, muestran que la Biblia es una historia fabricada entre Dios y el hombre. Es una historia, la historia de Dios y el hombre. Eso es la Biblia.
los aconteceres del hombre que está conectado con Dios, y también está la historia de los hombres que no quisieron conectarse con Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo allí construyendo las historias con esos héroes. El Espíritu Santo estuvo allí reviviendo esas historias en la mente de los profetas, y hoy el Espíritu Santo está ahí con usted, conmigo, para hacernos creer de que ese mismo Dios que ayudó a Abraham, ese mismo Dios que estuvo con José, con Moisés, con Jefté, ese mismo Dios quiere hacer una historia con usted, quiere hacer una historia conmigo. Las historias del actuar de Dios con el hombre se siguen escribiendo, faltan muchas historias por escribir. Yo solamente quiero decirle, decídete a caminar con Dios y empiece a escribir una historia bella. ¿Qué más podemos decir? Si usted quiere saber más, mira, en el año 1935 se descubrió un sello que perteneció a Gedalías, hijo de Pasur, que está mencionado en Jeremías 38:1. Si usted quiere saber más, en el año 1984 se encontró otro sello que perteneció a Milcomur, siervo del rey amonita Baalís, que es mencionado por Jeremías en el capítulo 40, versículo 14. Y si usted quiere saber más, mire, en el año 1996 se encontró una ánfora con la inscripción Rey Herodes Judaico, para decir Herodes, rey de Judea. Y ahora más reciente, en el año 2009, se encontró en Jerusalén un sello que perteneció al rey Ezequías, aunque hasta el año 2015 no se dieron cuenta del significado de la inscripción. Y ese mismo año, a tan solo 3 metros de donde se había encontrado el sello de Ezequías, se encontró una grabación de un sello que contenía el nombre de Isaías, profeta. Así que, hermanos, Dios sencillamente ha dejado que el mismo hombre se vaya encargando de confirmar, ¿no?, que realmente lo que Él nos ha dejado, lo que Él nos ha enseñado es una realidad. Bien, estamos llegando al final, hermanos. Y yo quiero compartir con ustedes este párrafo lleno de significado. Es de Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 351. Dios ha permitido que un torrente de luz inunde el mundo con descubrimientos científicos y artísticos. Pero cuando hombres llamados científicos pronuncian discursos y hablan sobre estos temas desde un punto de vista puramente humano, con toda seguridad que llegan a conclusiones erróneas. Los que dudan de la confiabilidad de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento serán conducidos un paso más allá y dudarán de la existencia de Dios. Permiten entonces que su ancla se les escape de las manos y son abandonados para que se golpeen contra las rocas de la incredulidad. Hermanos, qué lindo y qué hermoso saber que Dios ha estado guardando su palabra y que todos los embates que el diablo ha querido hacer para denigrar de la Biblia, para poner en duda el contenido de la Biblia, no han servido de nada. Y que el mismo hombre, los mismos arqueólogos, sencillamente lo que han hecho es confirmar la veracidad de los relatos bíblicos, de los personajes bíblicos, de los lugares que menciona la Biblia, ¿no? Los pueblos, las ciudades, las regiones. Ahí está la arqueología comprobando que todo eso fue una realidad. Pero lo más lindo de la historia de la Biblia es que el mismo Dios que guió a Abraham, que guió a Moisés sacándolo de Egipto y llevándolo hasta Canaán, el mismo Dios que guió a David, el mismo Dios que guió a Isaías, a Daniel, ese mismo Dios está hoy tratando de hacer historias con esos hombres y mujeres que escuchan su voz, con esos hombres y mujeres que quieren obedecerle a Dios.
Dios ha sido conmigo muy bueno. Y yo tengo una historia muy linda con el Señor desde que era un niño. Y esa historia está registrada en la Biblia. Yo quiero un día llegar ya al cielo y ponerme a ver la historia de todo lo que ha sido mi vida con el Señor Jesús. Es una historia linda. Momentos difíciles como todos, momentos duros, pero ahí ha estado el Señor para ayudarnos, para fortalecernos. Hermanos, ha sido un momento muy hermoso y deseamos que cada día usted pueda seguir estudiando la palabra de Dios allí en su casa con su familia. Ya vendrá el momento cuando podremos encontrarnos de manera muy personal. Por ahora, sigamos conectados con el Señor, que con el Señor podemos conectarnos sin el templo. Allí en nuestra casa donde estemos, sigamos conectados con Dios. Muchas bendiciones, mis hermanos, y que Dios fortalezca su fe, fortalezca su confianza en la palabra y que esa palabra siga llenando su vida, alimentando su vida y que usted, bien fuerte espiritualmente, ayude a alimentar a otras personas con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por esta oportunidad para compartir las enseñanzas de la palabra de Dios con todos ustedes. Dios les guarde, les queremos mucho.